El olor del jazmín siempre me devuelve a aquellas mañanas de sábado en Sevilla, cuando mi esposa Carmen preparaba el café mientras yo organizaba las publicaciones para el servicio del campo. Era 1987 y yo creía con cada fibra de mi ser que estábamos salvando vidas. Mi nombre es Julián Ortega, tengo 72 años y durante más de 2 décadas fui un testigo de Jehová devoto. Cada amanecer comenzaba con lectura bíblica y oración en nuestra casa de la calle Feria, en el corazón del barrio Macarena. Carmen, con su delantal de flores azules, siempre tenía lista la bandeja con tostadas y mermelada casera antes de que sonara el despertador a las 6:30. Amor, ¿llevaste los tratados nuevos?, me preguntaba mientras acomodaba mi corbata gris, la misma que usaba todos los jueves para las reuniones en el Salón del Reino. Yo revisaba mi maletín de cuero marrón, regalo de la congregación cuando cumplí 10 años como anciano, y confirmaba que todo estaba en orden: Biblias, folletos, cuaderno de territorios, bolígrafos extra. Carmen sonreía con esa dulzura que la caracterizaba, la misma sonrisa que me había enamorado 25 años atrás en el Parque de María Luisa. En aquellos días, nuestra rutina era sagrada. Martes y jueves por la noche, reuniones en el salón. Sábados y domingos, predicación de casa en casa. Los miércoles teníamos estudio bíblico familiar, sentados en el sofá beige del salón, donde Carmen había bordado cojines con versículos de los Salmos. Nuestra hija Lucía, que entonces tenía 12 años, se sentaba entre nosotros con su Biblia rosa y tomaba notas en un cuadernito decorado con pegatinas doradas. «Papá, ¿por qué no podemos celebrar cumpleaños como mis compañeros del colegio?», me había preguntado una tarde de octubre, con esa curiosidad inocente que tienen los niños. Yo le expliqué pacientemente como me habían enseñado: «Hija mía, nosotros celebramos algo mejor. Celebramos la vida eterna que Jehová nos promete. Los cumpleaños son tradiciones paganas que no agradan a Dios». Carmen asentía desde la cocina, donde preparaba la cena mientras escuchaba nuestro diálogo. Siempre fue una esposa sumisa y espiritual, como nos enseñaban que debían ser las mujeres cristianas. Jamás cuestionaba las decisiones que yo tomaba como cabeza del hogar, jamás dudaba de las enseñanzas de la organización. Su fe era cristalina, inmaculada. A veces me daba envidia esa certeza absoluta que ella tenía. Los domingos por la tarde eran nuestros momentos favoritos. Después del servicio del campo matutino, nos sentábamos en la terraza de nuestro pequeño piso a tomar té de manzanilla, mientras Lucía hacía sus deberes escolares. Carmen cosía botones en las camisas o zurcía calcetines, porque desperdiciábamos nada, y yo repasaba las notas para el próximo discurso que me habían asignado en la escuela del ministerio teocrático. «Hermano Ortega», me había dicho el superintendente viajante durante su última visita, «usted es un pilar de esta congregación. Su ejemplo de dedicación inspira a los hermanos más jóvenes». Aquellas palabras me llenaban de orgullo espiritual. Yo me sentía elegido, especial, parte de un pueblo escogido por Dios para sobrevivir al Armagedón que se acercaba. Teníamos una libreta azul donde anotábamos nuestras donaciones mensuales para la obra mundial. Carmen guardaba monedas en un frasco de cristal durante toda la semana, y yo añadía el dinero que sobraba de mi salario como electricista. «Estamos guardando tesoros en el cielo», decíamos al depositar nuestros ahorros en la caja de contribuciones cada domingo. En 1989, donamos todas nuestras reservas, casi 6,000 pesetas que habíamos ahorrado durante 3 años, para la construcción del nuevo Betel en Madrid. Nuestros vecinos en la calle Feria nos conocían como los de la Torre del Vigía. Algunos nos saludaban cortésmente, otros cerraban las puertas cuando nos veían llegar con las publicaciones. Doña Esperanza, que vivía en el bajo derecho, siempre nos ofrecía un vaso de agua fresca durante los días calurosos de julio.
Ustedes al menos son gente seria y educada, nos decía, no como esos otros que van por ahí gritando por las esquinas. Carmen tenía el don de encontrar corazones sinceros en cualquier lugar. Durante una mañana de testimonio en el mercado de la feria, conoció a Remedios, una viuda de 60 años que vendía aceitunas aliñadas. Señora, ¿le gustaría saber lo que dice la Biblia sobre el futuro?, le preguntó mi esposa con esa calidez natural que la caracterizaba. 3 meses después, Remedios estudiaba la Biblia con nosotros cada jueves por la tarde en su casa que olía a canela y a zahar. Pero hubo una conversación que cambió el rumbo de todo, aunque en ese momento no me di cuenta. Era un martes por la noche, después de la reunión en el salón. El hermano Echevarría, uno de los ancianos más respetados, me pidió que me quedara unos minutos para hablar conmigo en privado. Hermano Ortega, me dijo en voz baja, necesitamos su apoyo en un asunto delicado. Ha llegado a nuestros oídos que algunos hermanos están haciendo preguntas incómodas sobre ciertas enseñanzas. Usted tiene influencia en la congregación. Esperamos que mantenga la unidad y desaliente cualquier espíritu crítico. Yo asentí sin entender completamente a qué se refería, pero prometí estar atento. Esa noche, mientras Carmen dormía a mi lado, me quedé despierto pensando en aquellas palabras. Una semilla pequeña de inquietud se plantó en mi mente, aunque entonces la interpreté como una prueba de Satanás para debilitar mi fe. Si alguien me hubiera dicho entonces que en pocos años perdería a mi esposa, mi hija, mi fe y toda mi vida tal como la conocía, habría pensado que era una blasfemia. Yo era Julián Ortega, anciano ejemplar, esposo devoto, padre responsable. Tenía la verdad, tenía a Jehová de mi lado. ¿Qué podía salir mal en el paraíso que habíamos construido siguiendo fielmente las instrucciones de la organización? El tiempo demostraría que el paraíso tenía grietas que yo no sabía ver y que la fe ciega puede llevarte por senderos más oscuros que cualquier mundo dominado por Satanás. Yo era Julián Ortega, nacido en octubre de 1951 en el seno de una familia católica tradicional sevillana. Mi padre, Rafael Ortega, trabajaba en los astilleros del Guadalquivir, y mi madre, Esperanza Moreno, cosía a domicilio para familias acomodadas del barrio de Santa Cruz. Crecí entre el olor a soldadura que traía papá en la ropa y el sonido de la máquina Singer de mamá, que funcionaba desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la noche. En 1962, cuando cumplí 11 años, 2 mujeres elegantemente vestidas tocaron la puerta de nuestra casa en la calle Resolana. Señora Esperanza, ¿le gustaría saber lo que dice la Biblia sobre el futuro?, preguntó la mayor de ellas, una mujer de unos 40 años que sostenía una revista colorida. Mi madre, siempre cortés con las visitas, las invitó a pasar. Era invierno, hacía frío, y ella preparó té de manzanilla mientras las señoras abrían sus Biblias en nuestra mesa de roble. Su hijo puede escuchar también, sugirió la más joven, sonriendo hacia mí. Los niños entienden mejor que muchos adultos. Durante 3 meses, las hermanas Remedios y Dolores vinieron cada martes por la tarde. Mi padre no participaba, decía que esas cosas eran para mujeres. Pero yo me sentaba junto a mamá y escuchaba fascinado aquellas explicaciones sobre el paraíso terrestre, sobre la resurrección, sobre un mundo sin guerras ni enfermedades. Fue así como toda nuestra familia se convirtió gradualmente a las enseñanzas de los testigos de Jehová. En 1965 me bauticé en una asamblea de circuito celebrada en el Palacio de Deportes San Pablo. Tenía 14 años y estaba convencido de que había encontrado la verdad absoluta. Mi madre lloró de alegría cuando salí del agua y el hermano González, que me bautizó, me dijo: Julián, ahora eres hijo de Jehová para toda la eternidad. Los años de adolescencia transcurrieron entre estudios bíblicos, reuniones en el Salón del Reino y predicación de casa en casa por las calles empedradas de Sevilla.
Mientras mis compañeros de instituto hablaban de fútbol y chicas, yo memorizaba versículos bíblicos y preparaba discursos para la escuela del ministerio teocrático. En 1969, cuando cumplí 18 años, fui nombrado siervo ministerial, el primer paso hacia responsabilidades mayores en la congregación. Conocí a Carmen Ruiz Jiménez en 1973 durante una convención de distrito en Córdoba. Ella era una pionera de 21 años, hija de un anciano respetado de la congregación de Cádiz. Carmen tenía ojos color avellana y una sonrisa que iluminaba toda su cara cuando hablaba de sus experiencias en el servicio del campo. Ayer tuve un estudio bíblico hermosísimo con una señora mayor que perdió a su esposo. Me contó durante el almuerzo de la convención. Cuando le expliqué sobre la resurrección, se puso a llorar de alegría. Nos casamos en mayo de 1975, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino de Sevilla. Carmen llevaba un vestido blanco hasta los tobillos y un tocado discreto que cubría parcialmente su cabello castaño. Yo vestía mi primer traje nuevo, comprado con los ahorros de 6 meses de trabajo como electricista en una empresa de construcción. El hermano Martínez, superintendente viajante, ofició la ceremonia y nos recordó que el matrimonio es una figura de la relación entre Cristo y la congregación. Carmen tenía un don especial para la predicación. Podía entablar conversación con cualquier persona y encontrar la manera de introducir temas bíblicos de forma natural. Durante nuestra luna de miel en Marbella, incluso logró iniciar un estudio bíblico con la dueña de la pensión donde nos hospedamos. Señora Elena, ¿no le parece hermoso pensar que algún día no habrá más sufrimiento en la tierra?, le preguntó mientras desayunábamos en el pequeño comedor que daba al mar. Nuestra hija Lucía nació en marzo de 1977 durante la conmemoración de la muerte de Cristo. Carmen insistió en llamarla Lucía porque significa luz, y ella decía que nuestra niña había llegado para iluminar nuestro hogar cristiano. Desde pequeña, Lucía acompañó a todas nuestras actividades teocráticas. A los 2 años ya sabía estar quieta durante las reuniones de 2 horas. A los 5 contestaba preguntas sencillas durante el estudio bíblico familiar. A los 8 participaba en demostraciones en el Salón del Reino. En 1979 fui nombrado anciano de la Congregación Centro de Sevilla, que contaba con 120 publicadores activos. Mi vida giraba completamente en torno a los asuntos espirituales: preparación de discursos, comités judiciales, pastoreo de hermanos con problemas, coordinación de territorios de predicación. Carmen se sentía orgullosa de ser esposa de anciano y asumió responsabilidades adicionales como pionera auxiliar y estudiante de la Escuela del Ministerio Teocrático. Nuestro hogar se convirtió en punto de encuentro para hermanos visitantes, superintendentes viajantes y ancianos de congregaciones vecinas. Carmen cocinaba tortilla española, gazpacho y pescadito frito para recibir a las visitas, y yo dirigía estudios especiales sobre temas doctrinales complejos. Nuestra mesa del comedor siempre tenía Biblias abiertas, publicaciones de la Watchtower y cuadernos llenos de notas teocráticas. El hermano Echevarría se convirtió en mi mentor espiritual y mejor amigo durante la década de los 80. Era un hombre de 70 años, anciano desde hacía 30, con una memoria prodigiosa para citas bíblicas y fechas proféticas. Hermano Julián, me decía mientras paseábamos por el parque de María Luisa después de las reuniones dominicales: Jehová lo está preparando para responsabilidades mayores. Su ejemplo de dedicación no pasa desapercibido. En 1982 fui invitado a servir en un comité especial para casos disciplinarios complejos que abarcaba varias congregaciones de Andalucía Occidental.
Era un privilegio reservado para ancianos de confianza absoluta, quienes debían manejar situaciones delicadas con máxima discreción. Recuerde, hermano, me instruyó el superintendente de circuito durante mi nombramiento. Lo que se discute en estos comités es confidencial. La reputación de la organización depende de su sabiduría y prudencia. Carmen se sentía honrada por mi nuevo nombramiento e intensificó sus propias actividades espirituales. En 1983 se convirtió en pionera regular, dedicando 90 horas mensuales a la predicación. Lucía, ya con 6 años, demostraba un conocimiento bíblico excepcional para su edad y era frecuentemente elogiada por hermanos visitantes como una niña ejemplar, criada en la disciplina de Jehová. Nuestras finanzas eran modestas pero estables. Yo ganaba un salario decente como electricista cualificado y Carmen contribuía ocasionalmente cosiendo ropa para hermanas de la congregación. Pero vivíamos con la vista puesta en el futuro prometido, el paraíso terrestre, donde no existirían las preocupaciones económicas. ¿Para qué acumular tesoros en la tierra si Armagedón está tan cerca? Era una frase que repetíamos con frecuencia. En 1984 donamos nuestras reservas de emergencia, 5,000 pesetas ahorradas durante 2 años, para la construcción del nuevo Betel en Madrid. El hermano Echevarría nos felicitó públicamente durante una reunión dominical. Los hermanos Ortega son un ejemplo de generosidad cristiana. Confían plenamente en que Jehová proveerá para todas sus necesidades. Sin embargo, algo comenzó a cambiar sutilmente a partir de 1985. Carmen desarrolló anemia crónica que la debilitaba progresivamente. Los médicos recomendaron transfusiones de sangre para estabilizar su condición, pero nosotros las rechazamos categóricamente por convicciones religiosas. «Prefiero morir fiel a Jehová que vivir contaminada con sangre», declaró mi esposa durante una consulta médica particularmente tensa. El hermano Echevarría nos visitaba regularmente para darnos ánimo espiritual. «Hermana Carmen, su fidelidad en este asunto será recompensada en el nuevo mundo», le decía, mientras ella permanecía en cama cada vez más pálida y débil. Jehová no olvida a quienes mantienen integridad a pesar de las pruebas. Lucía, ahora con 8 años, comenzó a hacer preguntas que me desconcertaban. «Papá, ¿por qué mamá no puede tomar la medicina que la curará?», me preguntó una noche mientras leíamos juntos el libro Mis historias bíblicas. Yo le expliqué pacientemente la posición bíblica sobre la sangre, pero noté en sus ojos una confusión que me perturbó. Durante 1986, Carmen tuvo varios episodios de debilidad extrema que requerían hospitalización. Cada internación se convertía en una batalla entre el personal médico, que insistía en transfusiones, y nosotros, que manteníamos firmemente nuestra posición religiosa. Los hermanos de la congregación nos apoyaban con visitas, comidas caseras y oraciones, pero yo comenzaba a sentir una presión interna que no sabía cómo explicar. «Hermano Ortega», me dijo el doctor Ramírez durante una de esas crisis, «su esposa puede morir si no acepta el tratamiento. ¿Está usted completamente seguro de esta decisión?». Yo respondí con la convicción que había cultivado durante 20 años. «Doctor, preferimos confiar en Jehová que en la medicina del hombre. Él es el dador de la vida y conoce lo que es mejor para nosotros». Pero en las noches silenciosas, mientras observaba a Carmen luchar por respirar, una vocecita en mi interior comenzó a susurrar preguntas incómodas que yo silenciaba inmediatamente con oración y lectura bíblica. Satanás estaba atacando mi fe, pensaba. Tenía que mantenerme firme en la verdad, por Carmen, por Lucía, por mi posición en la congregación, por mi relación con Jehová. El año 1987 sería el último de nuestra vida familiar tal como la conocíamos, aunque entonces yo no podía imaginarlo.
El 15 de marzo de 1987, Carmen colapsó en la cocina mientras preparaba el desayuno para nuestro estudio bíblico familiar dominical. El sonido de la taza de café estrellándose contra el suelo de azulejos me despertó de golpe. La encontré inconsciente junto a la mesa, con los labios azulados y la respiración entrecortada. ¡Carmen! ¡Carmen!, grité mientras la levantaba en brazos. Su cuerpo pesaba como una muñeca de trapo, completamente inerte. En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el equipo médico trabajó durante horas para estabilizarla. El doctor Hernández, un hombre de 50 años con barba canosa y mirada serena, me llamó aparte para hablar en privado. Señor Ortega, la hemoglobina de su esposa está en niveles críticos. Necesita transfusiones inmediatas y continuadas para sobrevivir. Sin ellas, tiene pocas posibilidades. Doctor, ya le hemos explicado nuestra posición religiosa. Respondí con la firmeza que había practicado durante años. Somos testigos de Jehová. No podemos aceptar sangre bajo ninguna circunstancia. Jehová prohíbe terminantemente esa práctica. El médico suspiró profundamente y me miró con una mezcla de compasión y frustración que no supe interpretar en ese momento. Esa tarde llegaron al hospital el hermano Echevarría y 2 ancianos más de nuestra congregación. Venían a asegurarse de que mantuviéramos nuestra posición bíblica ante la presión médica. Hermano Julián, me dijo Echevarría, mientras caminábamos por los pasillos que olían a desinfectante, esta es una prueba de fe. Satanás está usando la medicina del mundo para quebrantar nuestra integridad. Manténgase firme. Carmen permanecía sedada en la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón debilitado. Cuando despertaba por momentos, me susurraba con voz quebrada: Amor, no cedas. Prefiero morir fiel a Jehová que vivir contaminada. Sus palabras me tranquilizaban y me atormentaban al mismo tiempo, pero yo asentía y le apretaba la mano con toda la convicción que podía reunir. Lucía, que ya tenía 10 años, se quedó durante esos días con la hermana Mercedes, una viuda de la congregación que se había ofrecido voluntariamente para cuidarla. Cada tarde venía al hospital con dibujos que había hecho para su mamá, paisajes del paraíso terrenal con animales salvajes jugando pacíficamente, familias sonrientes sin enfermedades, casas hermosas rodeadas de jardines eternamente florecientes. «Papá, ¿cuándo va a estar mejor mamá?», me preguntó una tarde mientras sostenía mi mano en la sala de espera. Sus ojos, color avellana, idénticos a los de Carmen, reflejaban una preocupación que me partía el alma. «Jehová la va a curar, hija mía», le respondí automáticamente. «Solo tenemos que tener fe y esperar en sus tiempos». Pero cada noche, durante las 3 semanas que Carmen permaneció hospitalizada, yo me despertaba a las 3 de la madrugada, con una angustia inexplicable. Me sentaba en la silla junto a su cama y la observaba luchar por cada respiración. En esos momentos de silencio absoluto, cuando solo se escuchaba el pitido constante de los monitores, comenzaron a surgir en mi mente pensamientos que me aterrorizaban. ¿Y si los médicos tenían razón? ¿Y si Jehová esperaba que usáramos la sabiduría que Él había dado a los doctores para salvar vidas? ¿Y si nuestra interpretación de los textos bíblicos sobre la sangre no era la correcta? Pero inmediatamente ahuyentaba esas ideas como tentaciones satánicas y me concentraba en orar pidiendo fortaleza para mantener la fe. El hermano Echevarría organizó una vigilia de oración rotativa donde diferentes hermanos de la congregación venían al hospital para acompañarnos y leer versículos bíblicos. «Miren el ejemplo de fidelidad de los hermanos Ortega», comentaba a menudo. «Prefieren confiar en Jehová que en la medicina humana. Esta es la fe que Dios busca en sus siervos». Durante la segunda semana, Carmen tuvo momentos de lucidez más prolongados. En uno de ellos, me confesó algo que me dejó helado. «Julián, anoche soñé que estaba en el paraíso,
pero tú y Lucía no estaban conmigo. Desperté asustada pensando que tal vez Jehová me está castigando por algún pecado secreto. Le aseguré que era solo el efecto de los medicamentos, pero sus palabras se clavaron en mi corazón como espinas. El doctor Hernández siguió insistiendo diariamente en la necesidad de las transfusiones. Señor Ortega, entiendo sus convicciones religiosas, pero como médico tengo la obligación de informarle que su esposa está muriendo lentamente. Hay tratamientos alternativos que podemos probar, pero sin sangre las posibilidades son mínimas. Una tarde, mientras Carmen dormitaba, recibí la visita del superintendente viajante, el hermano Delgado, que había venido especialmente desde Córdoba para evaluar nuestra situación. Era un hombre alto y austero, con una presencia que imponía respeto inmediato. «Hermano Ortega», me dijo en voz baja, «la sede está al tanto de su situación. Quieren que sepa que su fidelidad no está pasando desapercibida. Este testimonio fortalecerá la fe de muchos hermanos». «¿Testimonio?», pregunté confundido. «Sí», respondió él con naturalidad. «Casos como el suyo demuestran al mundo que los verdaderos cristianos están dispuestos a morir antes que comprometer sus principios bíblicos. Es un honor que pocos tienen». Sus palabras me produjeron una sensación extraña, como si Carmen fuera un experimento en lugar de una persona que luchaba por su vida. Durante la tercera semana, el estado de Carmen empeoró drásticamente. Los médicos ya no hablaban de curación, sino de cuidados paliativos. El doctor Hernández me llamó a su despacho para una conversación que cambiaría mi perspectiva para siempre. «Señor Ortega, necesito hacerle una pregunta directa. ¿Está usted completamente seguro de que esta decisión refleja la voluntad de su esposa o es una presión de su organización religiosa?» «Por supuesto que es su decisión», respondí automáticamente, pero algo en la forma como él formuló la pregunta me hizo dudar por primera vez. ¿Había consultado realmente a Carmen sobre esta decisión o había asumido que ella pensaba igual que yo? ¿Tenía ella derecho a elegir vivir, aunque eso significara desobedecer las reglas de la organización? Esa noche, cuando Carmen estuvo despierta y relativamente lúcida, le hice la pregunta más difícil de mi vida. «Amor, ¿tú realmente quieres morir por esto o preferirías vivir y resolver después las consecuencias espirituales?» Ella me miró durante largos segundos con una expresión que jamás podré olvidar. Era una mezcla de miedo, confusión y algo parecido al alivio por haber escuchado finalmente la pregunta correcta. «Julián», me susurró con voz temblorosa, «tengo miedo de morir. Tengo miedo de dejar a Lucía sin mamá, pero también tengo miedo de desobedecer a Jehová y perderte a ti y a toda nuestra familia espiritual. No sé qué hacer». En ese momento comprendí que mi esposa había estado tan aterrorizada como yo, pero había mantenido la fachada de certeza para no decepcionarme. Le tomé las manos y le dije: «Carmen, vamos a tomar la transfusión. Jehová es un Dios de amor. No puede querer que mueras dejando huérfana a nuestra hija». Pero cuando intenté hablar con el doctor Hernández para autorizar el tratamiento, ella me detuvo con una fuerza que no creía que tuviera. «No, Julián, si hacemos esto, nos desasociarán. Perderemos a nuestras familias, nuestros amigos, toda nuestra vida. Prefiero morir fiel que vivir como apóstata». Al día siguiente, el hermano Echevarría y otros ancianos llegaron temprano al hospital. Habían sido informados de nuestra conversación por alguien, nunca supe por quién, y venían a fortalecernos espiritualmente. «Hermanos», dijo Echevarría con solemnidad, «Satanás está haciendo un último intento para quebrantar su fe. Esta es la hora de demostrar de qué está hecho un verdadero testigo de Jehová». Pero durante esa visita ocurrió algo que me marcó profundamente. Mientras los ancianos oraban en voz alta pidiendo fortaleza para mantener la integridad, noté que Carmen lloraba silenciosamente.
No eran lágrimas de gozo espiritual, sino de desesperación. En ese momento entendí que mi esposa se sentía atrapada entre su deseo de vivir y las expectativas de la organización. Esa tarde, cuando nos quedamos solos, Carmen me hizo una petición que me destrozó. Julián, prométeme que si muero, no permitirás que alejen a Lucía de ti. Ella te va a necesitar más que nunca. Y la organización tal vez trate de convertirla contra ti si empiezas a hacer preguntas. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, pero le prometí que siempre protegería a nuestra hija. El 8 de abril de 1987, a las 3:47 de la madrugada, Carmen dejó de respirar. Yo estaba dormitando en la silla junto a su cama cuando el sonido continuo del monitor cardíaco me despertó. Sus ojos estaban cerrados, su rostro tenía una palidez cerúlea y sus labios, que había besado miles de veces, estaban inmóviles para siempre. El doctor Hernández llegó rápidamente seguido por las enfermeras, pero ya no había nada que hacer. «Lo siento mucho, señor Ortega», me dijo colocando una mano en mi hombro. «Hicimos todo lo que pudimos dentro de las limitaciones que ustedes nos impusieron». Sus palabras no sonaron como una acusación, sino como una constatación dolorosa de una realidad que yo había ayudado a crear. Llamé inmediatamente al hermano Echevarría para informarle del fallecimiento. Su primera reacción no fue de condolencia, sino de satisfacción espiritual. «Hermano Julián, Carmen murió fiel. Jehová está complacido con su integridad. Su sacrificio no será olvidado». Colgué el teléfono con una sensación extraña, como si acabara de hablar con alguien que veía la muerte de mi esposa como una victoria religiosa en lugar de una tragedia humana. Cuando llegué a casa para despertar a Lucía y darle la noticia más terrible de su vida, la encontré durmiendo, abrazada a un dibujo que había hecho de nuestra familia en el paraíso. En el dibujo, Carmen aparecía sonriente y saludable, corriendo por un jardín lleno de flores. Tuve que sentarme en el borde de su cama y decirle que mamá había ido al paraíso antes que nosotros y que tendríamos que esperar hasta la resurrección para volver a verla. Lucía lloró durante horas, preguntándome una y otra vez por qué Jehová no había curado a mamá si éramos tan fieles. Yo repetía las explicaciones que había aprendido durante años, pero por primera vez en mi vida, las palabras sonaban vacías, como ecos de convicciones que comenzaban a desmoronarse en silencio. El funeral se realizó en el Salón del Reino 3 días después. El hermano Echevarría dirigió el programa, hablando sobre la esperanza de la resurrección y elogiando la fidelidad de Carmen hasta la muerte. La hermana Carmen Ortega será recordada como un ejemplo de integridad cristiana, declaró ante los 200 hermanos que abarrotaban el salón. Prefirió morir fiel a Jehová que vivir contaminada por sangre humana. Pero mientras escuchaba esas palabras, algo dentro de mí se reveló por primera vez en 20 años de fe inquebrantable. Carmen no había querido morir, había querido vivir, abrazar a su hija, envejecer conmigo, ver crecer a Lucía. Había muerto porque un grupo de hombres en Brooklyn había interpretado algunos versículos bíblicos de una manera que convirtiera la sangre en veneno espiritual. Esa noche, después del funeral, me senté en nuestro sofá beige, donde tantas noches habíamos estudiado la Biblia juntos, y por primera vez en mi vida adulta lloré sin control. No lloré solo por la pérdida de Carmen, sino por la comprensión terrible y gradual de que tal vez habíamos cometido un error irreversible guiados por hombres que jamás conocieron a mi esposa ni amaron a mi hija. La semilla de duda que había estado germinando durante las últimas semanas comenzó a crecer, y aunque todavía no lo sabía, ese crecimiento transformaría completamente todo lo que yo creía saber sobre la verdad, la fe y el amor de Dios. Los 6 meses que siguieron a la muerte de Carmen fueron como vivir en una niebla espesa donde cada día se confundía con el anterior.
Lucía había comenzado a despertarse por las noches gritando, preguntando por su mamá, y yo no encontraba palabras de consuelo que sonaran verdaderas. Las hermanas de la congregación nos traían comida casera y se ofrecían para ayudar con las tareas domésticas. Pero había algo en sus miradas que me perturbaba, una mezcla de admiración y lástima, como si fuéramos héroes trágicos de una historia ejemplar. El hermano Echevarría me visitaba 2 veces por semana para pastorearme durante mi proceso de duelo. Siempre llegaba con publicaciones frescas y versículos bíblicos subrayados sobre la esperanza de la resurrección. Hermano Julián, me decía mientras nos sentábamos en la terraza donde Carmen solía coser, Jehová está observando cómo maneja este dolor. Su ejemplo de fe está fortaleciendo a muchos hermanos que enfrentan situaciones similares. Pero durante una de esas visitas en octubre de 1987, el hermano Echevarría trajo algo que cambiaría todo. Una carta del Betel de Madrid, dirigida personalmente a mí. Es un honor muy especial, me explicó con emoción evidente. Raramente la sucursal escribe directamente a hermanos individuales. Abrí el sobre con manos temblorosas, esperando palabras de consuelo espiritual. La carta, firmada por el superintendente de sucursal, comenzaba elogiando nuestra integridad ejemplar y fidelidad hasta la muerte demostrada por Carmen. Pero el párrafo central me heló la sangre. Hermano Ortega, la organización desea usar el testimonio de ustedes como ejemplo educativo para otros hermanos que puedan enfrentar presiones similares. Hemos incluido su experiencia en el material que se enviará a todas las congregaciones de España como demostración práctica de cómo mantener la posición bíblica sobre la sangre. Siguió leyendo con creciente horror. Su esposa será recordada en nuestras publicaciones como un modelo de la mujer cristiana que prefiere la muerte antes que comprometer los principios bíblicos. Confiamos en que usted seguirá disponible para compartir esta experiencia en asambleas y convenciones cuando sea necesario. ¿Está usted contento, hermano?, me preguntó Echevarría con una sonrisa radiante. Su familia será conocida en toda España como ejemplo de fe inquebrantable. Pero yo no podía hablar. La carta temblaba en mis manos mientras una realización terrible se abría paso en mi mente. Carmen no había sido una esposa para ellos, sino un caso de estudio. Su muerte no era una tragedia que lamentar, sino un éxito publicitario que explotar. Esa noche, después que Lucía se durmió, me senté en nuestro dormitorio donde todavía conservaba intactas las cosas de Carmen. Su cepillo de pelo con algunos mechones castaños enredados, su crema de manos con olor a almendras, su Biblia subrayada con notas en los márgenes escritas con su letra redonda y cuidadosa. Por primera vez en meses, abrí su Biblia y encontré algo que jamás había notado antes. En los márgenes del libro de Job, Carmen había escrito con lápiz varias preguntas que me sacudieron. ¿Por qué Jehová permite tanto sufrimiento a quienes lo aman? ¿Es posible que estemos equivocados en algo? ¿Qué pasará con Lucía si yo muero? La letra era temblorosa, como si hubiera escrito esas preguntas durante las noches de insomnio que precedieron su hospitalización final. Encontré más anotaciones perturbadoras en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Al lado había escrito, ¿por qué no puedo abrazar a Lucía cuando tengo miedo? En el margen del Salmo 139 había una nota que me partió el corazón. Jehová, tú me conoces mejor que yo misma. Si me amas, ¿por qué siento tanto miedo de morir? Cerré la Biblia y lloré como no había llorado desde el funeral. Carmen había tenido dudas, había estado asustada, había cuestionado silenciosamente las mismas cosas que comenzaban a inquietarme. Pero nunca me había hablado de esas dudas porque sabía que yo, como anciano ejemplar, tenía que mantener la fe inquebrantable que la congregación esperaba de nosotros.
A la mañana siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Fui a la Biblioteca Municipal de Sevilla y pedí acceso a libros sobre la historia de los testigos de Jehová, escritos por fuentes externas. Era la primera vez en 20 años que buscaba información sobre mi religión fuera de nuestras propias publicaciones. Con manos temblorosas, abrí el primer libro y comencé a leer sobre las profecías fallidas, los cambios doctrinales contradictorios, los escándalos encubiertos. Lo que descubrí durante las siguientes semanas me destruyó y me liberó al mismo tiempo. La organización había profetizado el fin del mundo para 1914, luego 1925, después 1975. Había cambiado posiciones sobre trasplantes de órganos, servicio militar alternativo, generaciones que no pasarían antes del Armagedón. Había encubierto casos de abuso sexual infantil, protegido a abusadores y castigado a víctimas que buscaban justicia. Pero lo que más me impactó fue leer sobre otros casos como el nuestro, familias destruidas por la política de rechazo de sangre, niños que habían muerto por rechazar transfusiones, esposos que habían perdido esposas por mantener la integridad bíblica. Y en todos los casos, la organización había usado esas tragedias como material promocional para demostrar la fidelidad hasta la muerte de los verdaderos cristianos. En noviembre de 1987, durante una reunión de ancianos, el hermano Delgado anunció que me habían seleccionado para dar un discurso en la próxima asamblea de distrito sobre manteniendo integridad ante presiones médicas. Hermano Ortega, miles de hermanos se sentirán fortalecidos al escuchar cómo Jehová los sostuvo durante la prueba de la sangre, me explicó mientras los otros ancianos asentían con aprobación. No puedo hacerlo, respondí con una voz que no reconocía como mía. No puedo estar frente a miles de personas hablando sobre la muerte de mi esposa como si fuera una victoria espiritual. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 5 ancianos me miraron como si acabara de blasfemar en el nombre santo. Hermano Ortega, dijo finalmente Echevarría con voz severa, está usted permitiendo que el dolor nuble su juicio espiritual. Carmen murió fiel. Su testimonio puede salvar vidas espirituales. Puede salvar vidas espirituales, matando vidas físicas. Exploté por primera vez en mi vida. Mi esposa quería vivir, quería ver crecer a su hija, pero ustedes la convencieron de que era mejor morir fiel que vivir contaminada. La reunión terminó abruptamente. Me citaron para una sesión disciplinaria la siguiente semana por mostrar un espíritu rebelde y sembrar dudas sobre las enseñanzas bíblicas. Esa noche llegué a casa y encontré a Lucía llorando en su habitación. Papá, me dijo entre sollozos, la hermana Mercedes me dijo que si tú sigues haciendo preguntas malas sobre Jehová, yo no podré hablar más contigo. ¿Es verdad? En ese momento, mirando los ojos asustados de mi hija de 10 años, tomé la decisión final que partiría mi vida en 2. Me senté en su cama, la abracé fuerte y le dije, Lucía, tu papá cometió un error terrible. Dejé que unos señores que no conocían a tu mamá decidieran si ella podía vivir o tenía que morir. Y ahora esos mismos señores quieren que yo cuente esa historia como si fuera algo hermoso. Pero papá, ¿qué va a pasar con nosotros? Me preguntó con la sabiduría dolorosa que desarrollan los niños que han perdido demasiado pronto. No lo sé, hija mía, le respondí con honestidad absoluta. Pero no voy a mentir más, no voy a fingir que la muerte de tu mamá fue la voluntad de Dios. Y no voy a permitir que te alejen de mí por decir la verdad. La sesión disciplinaria se celebró el 18 de noviembre de 1987 en la sala trasera del Salón del Reino, que tantas veces había utilizado para juzgar a otros hermanos por transgresiones menores. Esta vez, yo era el acusado. Los 3 ancianos del comité, Echevarría, Delgado y González,
Se sentaron frente a mí con expresiones solemnes y Biblias abiertas en textos sobre apostasía. Hermano Ortega, comenzó Delgado, ha llegado a nuestros oídos que usted está expresando dudas sobre la organización de Jehová y cuestionando la sabiduría de mantener la posición bíblica sobre la sangre. ¿Es esto cierto? Mi respuesta cambió el curso de mi vida para siempre. Sí, es cierto, y no me arrepiento de hacerlo. Durante las 2 horas siguientes intentaron hacerme retractar de mis declaraciones. Me mostraron versículos sobre obediencia a los ancianos, me recordaron todos los privilegios que había recibido, me hablaron sobre las consecuencias de ser expulsado de la organización. Pero por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente libre para decir la verdad, sin importar las consecuencias. Hermanos, les dije al final de la sesión, ustedes convirtieron la muerte de mi esposa en una herramienta de propaganda. La usaron como ejemplo para convencer a otros hermanos de que morir por la organización es más importante que vivir para sus familias. Yo no puedo ser parte de eso. Si eso me convierte en apóstata, acepto las consecuencias. Echevarría pronunció la sentencia con voz temblorosa de emoción. Julián Ortega, por apostasía y rechazo a aceptar la disciplina bíblica, quedas expulsado de la congregación de los testigos de Jehová. Que Jehová tenga misericordia de tu alma. Se levantó, me miró con una mezcla de dolor y desprecio y añadió, Carmen debe estar revolviéndose en su tumba al ver en lo que te has convertido. Salí del Salón del Reino por última vez como testigo de Jehová a las 10:30 de la noche del 18 de noviembre de 1987. Afuera, Sevilla seguía viviendo normalmente. Taxis circulando por las calles, bares llenos de gente riendo, parejas paseando tomadas de la mano. Nadie sabía que acababa de perderse todo lo que había definido mi identidad durante 25 años. Pero por primera vez, desde la muerte de Carmen, podía respirar profundamente. El anuncio de mi expulsión se hizo durante la reunión del jueves siguiente de la manera más fría y protocolar posible. Julián Ortega ya no es una de las testimonias de Jehová, declaró el hermano Delgado desde la plataforma, sin explicaciones adicionales, sin mencionar mis 25 años de servicio, sin recordar que había sido anciano de esa misma congregación durante 8 años. Las palabras cayeron sobre la audiencia como una lápida, definitivas, inapelables, brutales en su simplicidad. Yo no estaba presente para escuchar el anuncio, pero Lucía sí. La hermana Mercedes la había llevado a la reunión para que viera las consecuencias de la desobediencia, según me contó mi hija llorando esa misma noche. Papá, todos los hermanos me miraron con cara de lástima después del anuncio. La hermana Carmen me dijo que ahora tú estás muerto espiritualmente y que si quiero seguir amando a Jehová, tengo que tratarte como si fueras un extraño. Mi niña de 10 años había sido convertida en un arma contra mí. Durante las siguientes semanas, las hermanas de la congregación comenzaron a visitarla diariamente después del colegio, mientras yo trabajaba para fortalecerla espiritualmente y prepararla para la difícil decisión que tendría que tomar. Lucía, le decían mientras le mostraban ilustraciones de familias felices en el paraíso, Jehová quiere que elijas entre tu papá apóstata y tu vida eterna junto a tu mamá. El proceso de alienación fue sistemático y brutal. Primero le explicaron que yo había rechazado a Jehová y que por eso había perdido toda autoridad espiritual sobre ella. Después le enseñaron que mantener una relación normal conmigo pondría en peligro su propia salvación. Finalmente, le ofrecieron una alternativa. Podía vivir con la familia Santos, una pareja de ancianos de la congregación que se había ofrecido voluntariamente para rescatar a la niña de la influencia apóstata. Durante diciembre de 1987, mi casa se convirtió en un campo de batalla emocional.
Lucía llegaba del colegio cada tarde con nuevos versículos bíblicos que había memorizado sobre la obediencia a Jehová y la necesidad de rechazar a los apóstatas. Papá, me decía con una seriedad antinatural para su edad, la hermana Mercedes dice que si te sigo obedeciendo, Jehová no me va a resucitar junto a mamá en el paraíso nuevo. Por las noches, después que ella se dormía, yo me sentaba en la terraza donde Carmen solía coser y trataba de entender cómo había llegado a ese punto. La organización que había dirigido mi vida durante 25 años ahora estaba usando a mi propia hija para castigarme por haber descubierto sus mentiras. Habían convertido a Lucía en un instrumento de presión psicológica, una pequeña mártir dispuesta a rechazar a su único padre vivo para mantenerse fiel a hombres que jamás la habían abrazado cuando lloraba. En enero de 1988, la presión alcanzó su punto máximo. El hermano Santos vino personalmente a mi casa con una propuesta que me desgarró el alma. Perdón, Julián, se corrigió con frialdad calculada. Lucía nos ha pedido que le permitamos vivir con nosotros. Dice que no puede seguir en una casa donde se blasfema contra Jehová todos los días. Como usted ya no tiene autoridad espiritual, nosotros estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de criarla en la verdad. Usted no se va a llevar a mi hija. Le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Soy su padre. Y aunque ustedes hayan conseguido lavarle el cerebro, ella sigue siendo mi responsabilidad. Santos sonrió con esa superioridad condescendiente que caracterizaba a los ancianos cuando hablaban con mundanos. Julián, usted ya no puede darle la guía espiritual que necesita. Nosotros sí podemos garantizar que crezca en el camino de la verdad. Esa noche tuve la conversación más difícil de mi vida con Lucía. Estábamos sentados en su habitación, rodeados de todos los dibujos del paraíso que había hecho para Carmen, de sus muñecas vestidas como pioneras, de sus libros de historias bíblicas subrayados con crayones de colores. Hija mía, le dije tomando sus pequeñas manos, ¿tú realmente quieres irte a vivir con la familia Santos? Sí, papá, me respondió con una convicción que me rompió el corazón. Ellos me van a enseñar todo lo que necesito para ver a mamá otra vez en la resurrección. Contigo no puedo aprender eso, porque tú ya no amas a Jehová. Sus palabras eran demasiado elaboradas para una niña de 10 años. Claramente había sido entrenada para decir exactamente eso. Lucía, ¿tú sabes que papá te ama más que a la vida misma? Le pregunté, luchando contra las lágrimas. Sí, pero el amor humano no es suficiente, respondió mecánicamente. La hermana Mercedes me explicó que el amor de Jehová es más importante que el amor de la familia. Mamá entendió eso cuando prefirió morir fiel, y yo también tengo que entenderlo. En ese momento comprendí la magnitud diabólica de lo que estaban haciendo. Habían usado la muerte de Carmen como ejemplo para convencer a Lucía de que rechazarme era un acto de fe similar al de su madre. Habían convertido el dolor de una niña huérfana en combustible para su máquina de control religioso. Y lo más terrible, habían usado mis propias enseñanzas pasadas como anciano para volverla contra mí. Durante los siguientes días, intenté desesperadamente reconectar con mi hija. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía cuentos que no fueran bíblicos, trataba de hablarle sobre cosas normales de niñas de 10 años, amigos del colegio, programas de televisión, planes para el futuro. Pero ella respondía a todo con la frialdad robótica que habían instilado en ella. Papá, estas cosas mundanas no son importantes, solo importa servir a Jehová. El punto de quiebre llegó una noche de febrero, cuando encontré a Lucía llorando en silencio en su cama. ¿Qué pasa, amor?, le pregunté sentándome a su lado. Tengo miedo, papá, me susurró con la voz quebrada.
La hermana Mercedes dice que si sigo viviendo contigo, Jehová me va a destruir en Armagedón junto contigo, pero yo no quiero morir, y tampoco quiero que tú mueras. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi pequeña estaba siendo torturada psicológicamente. Le habían hecho creer que amar a su padre la condenaría a la muerte eterna, pero al mismo tiempo, su corazón de niña no podía dejar de amarme. Estaba atrapada en un chantaje emocional diseñado por adultos manipuladores que usaban el miedo como herramienta de control. «Hija mía», le dije abrazándola fuertemente, «nadie va a morir, ni tú ni papá. Esas personas te están mintiendo para asustarte y controlar tu vida, igual que me mintieron a mí durante muchos años». Pero Lucía se apartó de mi abrazo como si quemara. «No, papá, tú eres el que miente ahora. Jehová no miente, la organización no miente. El que miente eres tú porque Satanás te está controlando». En marzo de 1988, la presión se volvió insoportable. Lucía dejó de comer normalmente, desarrolló pesadillas constantes, comenzó a tener problemas en el colegio porque no podía concentrarse. Los maestros me llamaron preocupados por su comportamiento errático. Un día lloraba sin control, otro día predicaba a sus compañeros sobre Armagedón, otro día se negaba a participar en cualquier actividad que considerara mundana. Fue durante una reunión con la psicóloga escolar que tomé la decisión más difícil de mi vida. «Señor Ortega», me explicó la doctora Martínez, una mujer de 40 años con una mirada comprensiva, «Lucía está exhibiendo todos los síntomas de estrés postraumático severo. Ha perdido a su madre, ha sido presionada para rechazar a su padre y está viviendo en un estado constante de terror religioso. Necesita estabilidad emocional urgentemente. ¿Qué recomienda usted?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si las presiones religiosas continúan, Lucía podría desarrollar problemas psicológicos permanentes. A veces, temporalmente, separar a un niño de un ambiente tóxico es la única manera de proteger su salud mental, aunque sea doloroso para todos. Esa noche llamé al hermano Santos y le dije que podía llevarse a Lucía temporalmente. No porque creyera que era lo mejor para ella, sino porque ya no podía soportar verla sufrir diariamente entre el amor por su padre y el terror por su salvación eterna. «Pero con una condición», añadí con voz firme, «ella sigue siendo mi hija, voy a visitarla, voy a estar presente en su vida, y cuando tenga edad suficiente para decidir por sí misma, tendrá la libertad de elegir dónde quiere vivir». Santos aceptó, probablemente convencido de que con tiempo suficiente lograrían que Lucía me rechazara completamente. El día que se llevaron sus cosas fue el más oscuro de mi vida. Mi niña, cargando una maleta rosa que Carmen le había regalado para su último cumpleaños, se despidió de mí con un beso frío en la mejilla. «Adiós, papá. Espero que algún día Jehová toque tu corazón y regreses a la verdad». Después que se fueron, me quedé solo en una casa que hasta hacía poco había estado llena de vida familiar. En el silencio absoluto de esa tarde de marzo, rodeado por los objetos de una vida que ya no existía, la silla de coser de Carmen, los juguetes de Lucía, las publicaciones que había estudiado durante 25 años, comprendí completamente el precio de despertar a la realidad. Había perdido a mi esposa por creer en mentiras religiosas. Había perdido a mi hija por rechazar esas mismas mentiras. Había perdido mi identidad, mi comunidad, mi propósito, toda la estructura que había dado sentido a mi existencia. Pero por primera vez en meses no sentía culpa. Solo sentía un dolor limpio, honesto, sin las capas de autoengaño religioso que lo habían complicado durante tanto tiempo. Esa noche escribí una carta a Carmen que nunca podría leer, pidiéndole perdón por no haber tenido el valor de cuestionar antes las enseñanzas que la mataron. Y escribí otra carta a Lucía que guardaría para cuando tuviera edad de entender,
explicándole que a veces amar a alguien significa protegerlo de la verdad hasta que esté lo suficientemente fuerte para soportarla. El desarrollo del clímax de mi historia había terminado. Lo que vendría después sería un epílogo, la lenta reconstrucción de una vida desde cero, con la esperanza de que algún día mi hija entendiera que su padre la había amado lo suficiente para arriesgar perderla temporalmente antes que verla destruida permanentemente. Hoy, 35 años después de aquella noche terrible en marzo de 1988, escribo estas líneas desde mi apartamento en el barrio de Triana, donde el aroma del azahar se mezcla con el sonido del Guadalquivir. Tengo 72 años, cabello completamente blanco y arrugas que cuentan la historia de décadas, aprendiendo a vivir con la verdad. Mi vida se reconstruyó lentamente, como un mosaico roto que se recompone pieza por pieza, nunca igual al original, pero quizás más hermoso por sus cicatrices visibles. Los primeros años después de perder a Lucía fueron los más oscuros de mi existencia. Trabajaba como electricista durante el día, manteniendo una rutina mecánica que me impedía pensar demasiado, y por las noches vagaba por las calles de Sevilla como un fantasma que buscaba un hogar que ya no existía. La soledad era tan tangible que a veces creía poder tocarla con las manos. Me había acostumbrado tanto al ruido constante de la vida congregacional que el silencio me aterrorizaba. Durante 1989 intenté varias veces acercarme a Lucía. Esperaba a la salida de su colegio solo para verla caminar junto a la hermana Santos, vestida siempre con esos vestidos largos y conservadores que la organización consideraba apropiados para niñas cristianas. Cuando me veía, desviaba la mirada como si fuera un extraño peligroso. Una tarde me armé de valor y me acerqué para saludarla. «Hola, Lucía», le dije con voz temblorosa. Ella me miró con ojos que ya no eran los de mi niña pequeña, sino los de una adolescente adoctrinada, y me respondió con frialdad ensayada: «Mi nombre es Luz ahora, y no puedo hablar con usted». El cambio de nombre me destrozó más que cualquier otra cosa. Habían borrado incluso su identidad original, reemplazando Lucía por Luz, para simbolizar su nueva vida espiritual. Mi hija había sido bautizada a los 13 años en una asamblea de distrito, y según me contaron vecinos del barrio, había expresado públicamente su deseo de ser misionera para compensar la vergüenza de tener un padre apóstata. En 1992 me mudé a un apartamento más pequeño en Triana. Necesitaba cambiar de ambiente para no vivir constantemente rodeado de recuerdos. Fue allí donde conocí a Elena Vázquez, una viuda de 58 años que trabajaba como enfermera en el Hospital Virgen del Rocío, el mismo hospital donde Carmen había muerto. Elena había perdido a su esposo en un accidente laboral y entendía el dolor de reconstruir la vida después de perder todo lo que uno ama. Julián me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones en el café de la esquina: el dolor no se cura, se transforma. Aprende a convivir con él hasta que se convierte en sabiduría. Elena nunca intentó convertirme a ninguna religión, nunca me juzgó por mi pasado como testigo de Jehová, nunca me presionó para olvidar a Carmen o dejar de esperar el regreso de Lucía. Simplemente me acompañó en el proceso de aprender a ser humano otra vez. Durante los años 90, Elena me ayudó a descubrir placeres simples que la organización había prohibido. Celebrar cumpleaños con tartas caseras, decorar el apartamento en Navidad, ir al cine los sábados por la tarde, tomar copas de vino en las terrazas durante las noches de verano. Cada experiencia mundana me demostraba que Satanás no controlaba el mundo, sino que la vida ordinaria estaba llena de belleza y bondad que los testigos de Jehová me habían enseñado a temer. En 1998, 10 años después de mi expulsión, recibí una carta que cambió todo. Era de Lucía, ya convertida en una joven de 21 años.
La carta estaba escrita en papel con membrete de la organización y comenzaba formalmente. Señor Ortega, me dirijo a usted para informarle de mi situación actual. Continuaba explicando que se había casado con un anciano de 35 años, que servía como pionera especial en una congregación rural de Cádiz, y que había decidido escribirme una última vez para darle la oportunidad de arrepentirse. Si usted regresa a Jehová, escribía mi hija con la frialdad robótica que habían instilado en ella, podríamos tener una relación limitada bajo supervisión de los ancianos. Si continúa en la apostasía, esta será la última comunicación entre nosotros. He orado mucho sobre este asunto y creo que mamá aprobaría mi decisión de ofrecer esta oportunidad final. Leí esa carta cientos de veces. Cada palabra me cortaba como un cuchillo, pero también me llenaba de alivio. Por primera vez en 10 años, tenía noticias directas de Lucía. Estaba viva, aparentemente bien físicamente. Había conseguido crear algún tipo de vida dentro del sistema que la había robado de mí. Respondí inmediatamente con una carta de 3 páginas donde le explicaba, con el cuidado de alguien que desactiva una bomba, las razones de mi salida de la organización y mi amor incondicional por ella. Nunca recibí respuesta a esa carta ni a las otras 12 que le envié durante los siguientes años. Pero seguí escribiendo, guardando copias de cada una, manteniendo un diario de todo lo que hubiera querido compartir con ella. Mis descubrimientos sobre la vida, mis reflexiones sobre Carmen, mis esperanzas para el futuro, mi proceso gradual de sanación emocional. En 2003 me casé con Elena en una ceremonia civil sencilla en el Ayuntamiento de Sevilla. Fue la primera vez en mi vida que participé en una celebración religiosa fuera del control de los testigos de Jehová. Elena había respetado mi proceso de duelo por Carmen durante 11 años. Nunca había competido con la memoria de mi primera esposa. Simplemente había sido mi compañera en la construcción de una nueva forma de amar y ser amado. Durante los años 2000 comencé a participar discretamente en grupos de apoyo para ex testigos de Jehová. Internet había facilitado el contacto entre personas que habían pasado por experiencias similares y descubrí una comunidad internacional de individuos que habían perdido familias, amigos, identidades completas por cuestionar las enseñanzas de la organización. Sus historias eran variaciones del mismo tema: control religioso, chantaje emocional, familias destruidas en nombre del amor de Dios. Conocí a otros padres que habían perdido hijos por apostasía, otros ancianos que habían sido expulsados por hacer preguntas incómodas, otras esposas que habían muerto por rechazar transfusiones de sangre. Cada testimonio confirmaba que mi experiencia no había sido única, sino parte de un patrón sistemático de abuso religioso que se repetía en todas las congregaciones del mundo. El 15 de marzo de 2017, exactamente 30 años después de la muerte de Carmen, recibí una llamada telefónica que me devolvió la esperanza. Una voz de mujer, madura pero inconfundiblemente familiar, dijo con nerviosismo evidente: «Papá, soy Lucía. ¿Podemos hablar?» Mi hija, ahora de 40 años, había abandonado la organización después de descubrir que su esposo, el anciano ejemplar, había abusado sexualmente de varias jóvenes de la congregación durante años. Cuando ella denunció los abusos a los ancianos, le aplicaron la misma regla de las 2 testigos, que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas. «Papá», me dijo llorando durante nuestro primer encuentro en 3 décadas, me dijeron que era mi culpa por no ser una esposa lo suficientemente sumisa. Me dijeron que si contaba algo fuera de la organización, sería expulsada por difamación. El proceso de reconexión con Lucía ha sido lento, doloroso, hermoso y complicado. Ella llegó a mi vida cargando 30 años de adoctrinamiento, pero también 30 años de experiencias que la habían convertido en una mujer fuerte y cuestionadora.
Tiene 2 hijos adolescentes que nunca fueron bautizados porque ella instintivamente había postergado esa decisión año tras año. Papá, me confesó durante una de nuestras largas conversaciones en la terraza donde Carmen solía coser, siempre supe en el fondo de mi corazón que algo estaba mal. Pero tenía tanto miedo de perder la esperanza de ver a mamá otra vez que preferí creer las mentiras. La abrazo fuerte cada vez que habla de Carmen, porque ahora puedo contarle la verdad sobre su madre, que era una mujer buena, que fue manipulada por hombres que usaron su fe para controlar su vida y su muerte. Hoy, mientras termino de escribir esta historia en mi computadora, algo que habría sido impensable para el anciano temeroso que fui durante 25 años, puedo decir que la vida me ha devuelto más de lo que perdí. Tengo una esposa que me ama sin condiciones religiosas, una hija que ha encontrado el valor para cuestionar y buscar la verdad, 2 nietos que crecen libres de adoctrinamiento religioso y una paz interior que jamás experimenté como testigo de Jehová. La muerte de Carmen sigue siendo una herida que nunca sanará completamente, pero he aprendido a honrar su memoria de una manera más sana, viviendo plenamente, amando sin reservas, cuestionando sin miedo, protegiendo a otros de las mentiras que nos destruyeron como familia. Elena me ayudó a entender que Carmen habría querido que yo fuera feliz, no que viviera en culpa eterna por no haber despertado antes. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbenos en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.